Aquí comienza Gabinete Educativo con Juan Carlos Palanca. Hola, buenos días a todos, gabineteros y gabineteras. Estamos un día más aquí en Gabinete Educativo. Por problemas técnicos, Juan Carlos no puede estar hoy con nosotros, pero yo le voy a sustituir hoy en esta agradable sesión del día de hoy. Estoy muy bien acompañada hoy aquí en el estudio. Tengo por un lado al que siempre ha sido mi técnico de sonido, que va a estar colaborando con nosotros en cuanto a ayudarme con las entrevistas y con la locución. Buenas tardes, Jorge Galán. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo se presenta el día? Pues bien, muy entretenido, la verdad. Hoy promete. Bueno, y también tenemos a mi nuevo técnico de sonido, que hoy va a estar por primera vez acompañándome, que se llama Abel Martí. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Estás preparado? Bueno, yo creo que yo he estirado ya un poquito y ya estoy preparado para este programa, a ver qué tal. Estupendo. Y bueno, hoy tenemos dos invitados muy interesantes que están con nosotros aquí en el estudio y que van a hacer más amena la sesión de hoy. Uno de ellos se llama Roberto Tortosa, que es el autor de Valencia Insólita. Buenos días, Roberto. Buenos días a todos y a todas. Y por otro lado tenemos a Nini Manuja, que es el encargado de la Asociación de Valencia Language Exchange. Buenos días. Buenos días a todos. En el día de hoy trataremos el tema de la educación en Internet, hablando por un lado del control parental en YouTube y por otro lado debatiremos acerca de hasta qué punto es o no apropiado que los padres se entrometan en la vida de sus hijos en Internet. Además, comentaremos la posibilidad de que se implante una nueva asignatura optativa en la ESO, llamada Respeto y Tolerancia. ¿No sabes qué hacer este verano? ¿Quieres aprender algo nuevo? ¿Te gusta la ciencia, la robótica y los videojuegos? Entonces te encantarán nuestros campamentos tecnológicos semanales. Tenemos varias áreas para quienes prefieran la robótica, la programación o los experimentos científicos. Ven a visitarnos a la calle Poeta Masirros 132 de Valencia. Precios desde 120 euros, incluidos almuerzos y comidas. ¿Aún no has consultado tus descuentos? Llámanos al 960 91 21 99. O consulta la web www.tecnoeducavlc.com. Tecnoeduca Valencia. Tu casa valencianista regresa el 10 de julio. Siente el espíritu matador de domingo a jueves de 11 a 12 de la noche. Domingo Ortiz, Mario Lupión e Iván Carsí te traen la información, los protagonistas. Con lo que históricamente al Valencia le ha ido bastante bien. Y la pasión para vivir el sentimiento Che. ¡Soler la pica! A tu manera. En Play Radio, la radio que siente Valencia. ¿Te imaginas poder sentar en tu mesa e invitar a un café a tu artista favorito? Ay, y que me cantara uno de sus últimos temas en directo y al oído. Y que incluso más artistas compartieran ese momento. No lo imagino, lo vivo todos los domingos de 11 a 12 en Tertulia de Artistas. Un programa donde comparten mesa, música y tertulia, artistas noveles y consagrados. Te esperamos puntuales a tu cita en Tertulia de Artistas. Never knew that I could feel so black and blue. And I've been holding on to something now for some time. And all I know is it's a feeling fit for two. Cause when the sunlight laid its head down on this dark night, and I was talking to myself in the rear view. Yeah, I've got questions, but I know everything is alright. Bueno, vamos a empezar a hablar con nuestro primer invitado, Roberto Tortosa, que, como ya he comentado antes, es el autor de Valencia Insólita. Es una persona que tiene una gran dedicación hacia el patrimonio cultural y valenciano y que está aquí para hablarnos de historias y leyendas de Valencia. Cuéntame, Roberto. ¿Qué quieres que te cuente exactamente?
Pues, ¿en qué consiste tu libro? Para que los oyentes lo sepan. Bueno, mi libro es he querido compilar una serie de lugares que son curiosos, son poco conocidos, o son conocidos y guardan algún tipo de leyenda o algún tipo de dato que es curioso y que la gente desconoce. Y tengo entendido que también en muchas partes de tu libro hablas sobre todo sobre cosas misteriosas como por ejemplo fantasmas. Bueno, hay un capítulo dedicado a los lugares encantados de Valencia, pero simplemente es un capítulo dentro de un tema que es el arte funerario, es la Valencia funeraria. Entonces hay un capítulo que hablo de los lugares supuestamente encantados de Valencia. Es que la semana pasada estuvimos hablando de los palaus transparentes aquí de Valencia y entonces nos surgió el tema de preguntarte por el fantasma del Palacio de la Generalitat. Ah, sí, es un tema muy curioso. Esto fue en el 2006, si no recuerdo mal, que es coincidiendo con la visita del Papa, Benedicto XVI. Los guardias de seguridad del Palau de la Generalitat empezaron a ver como unas manchas amarillas en los monitores. Y eso se grabó y eso lo vieron determinados consellers, que no vamos a decir los nombres. Y durante unos días se repitió el mismo fenómeno. Veían las luces más o menos a la altura del jardín y cuando salían no veían nada. Y eso supuestamente está grabado, pero nunca se supo lo que era. Las grabaciones tampoco han salido a la luz. Sí que parece ser que todo el mundo afirma que se vio algo y que los consellers vieron las grabaciones, pero como estaban más ocupados con el tema de la visita del Papa, pues lo dejaron correr. Pero bueno, fue una cosa puntual de unos días. Y por lo que tengo entendido, tu libro ya tiene la 5ª edición. ¿Qué se siente al saber que has hecho algo con tus propias manos y que realmente está siendo algo relativamente conocido y que se está llegando a bastantes lugares? ¿Cómo se siente? Bueno, pues como diría el rey emérito, me llena de orgullo y satisfacción, porque era un proyecto inicialmente el de la web. Hablo ahora, inicialmente era una web que nació sin ningún tipo de pretensión. La web fue teniendo recorrido, empezó a tener éxito, empezó a tener muchos seguidores, entre ellos centros oficiales, y empezó a tener repercusión, y eso me llevó a hacer el libro. Entonces sí, es una experiencia que ha sido muy positiva, porque he conseguido acercar esos lugares poco conocidos o curiosos a la gente. He pretendido también, siempre lo digo, democratizar un poco el tema del patrimonio, en el sentido de que hay muchos libros que hablan de patrimonio de Valencia, pero se suelen centrar en el casco antiguo, en el Cabañal, y yo lo que he querido es abarcar la mayoría de los barrios de Valencia. O sea, que cualquier persona que pueda leer el libro pueda encontrar algo cerca de su casa. Que diga, pues mira, eso está aquí al lado de mi casa. Que muchos libros, ese patrimonio de los barrios no lo suelen recoger. ¿Tienes algún proyecto así de futuro cercano que tengas preparado? Bueno, pues sí, estoy trabajando en la segunda parte del libro, que realmente es el mismo libro dividido en dos, que es como las películas estas de Crepúsculo de Harry Potter, que es la misma película partida en dos, pues. Y lo que estoy preparando en estos momentos, que será ahora para el otoño, es una ruta cultural por la ciudad de Valencia basada en el cine. Para una empresa que se llama Caminar, que se dedica a hacer visitas culturales temáticas. Entonces lo estamos preparando y seguramente para septiembre ya podamos empezarlas. Será muy interesante porque tendrá contenido audiovisual, contaremos cosas muy curiosas sobre el cine, la historia del cine en Valencia, lugares de rodaje,
etcétera. Y para finalizar esta interesante entrevista, yo te quiero preguntar cuál es tu rincón favorito de Valencia. Bueno, pues depende de las ocasiones. Eso es como todo. ¿Cuál es? Yo siempre digo que me gusta mucho la Sala Hipóstila, que es el Museo de Historia de la Ciudad, que es el antiguo depósito de aguas de Valencia. Porque a mí me recuerda mucho, salvando las distancias, a la Mezquita de Córdoba. Por el tema de las arcadas, la iluminación. Es un sitio subterráneo. A mí me gustan los sitios subterráneos. Ese sería mi sitio favorito visitable. Y luego mi sitio favorito no visitable, que sale en el libro porque lo visité, digamos, alegalmente, sería la Judería de Valencia, que queda una calle que está dentro de un patio de manzana. No se puede acceder. Entonces, claro, eso es como entrar allí. Es una cosa así como de aventura. Yo, la verdad que me ha parecido muy interesante, sobre todo lo que has dicho de Proyecto Futuro, de la ruta sobre el cine y tal, porque estoy estudiando comunicación audiovisual. Pero te quería preguntar acerca de tu libro y tu página web que tienes, si la hiciste pensando en un público objetivo o la hiciste para todo el mundo en general. ¿Piensas que funciona más con algunas personas, con otras? ¿Qué piensas? Bueno, en un principio la página web no la hice pensando en nada, porque fue una casualidad. Esto fue haciendo un curso sobre redes sociales, en el cual, digamos que el examen era hacer un blog y hacer una página de Facebook. Hice un blog que se llamaba Las mejores peores películas de la historia, que no, conforme lo creé, no lo volví a cerrar, y la página de Facebook, que es La Valencia Insólita, pero simplemente como un ejercicio. Lo que yo no esperaba es que iba a tener la repercusión que tuvo, de visitas y de seguidores. Entonces lo convertí en un blog para darle un poco de seriedad. Entonces sí que está enfocado a todos los públicos, es decir, tanto como el libro. El libro pretende ser un libro serio, bien documentado, pero que lo pueda leer tanto un arquitecto como una persona de la calle. O sea, he intentado encontrar un término medio para que un profano no se agobie con los términos técnicos y un profesional del patrimonio similar tampoco parezca que está leyendo una tontería. Y en la web lo mismo. Son reseñas cortas, porque estamos en la época de que la gente no lee mucho, y está enfocado para cualquier persona que le interese el tema. Vale. Pues de verdad que muchísimas gracias por habernos contado tanta información, porque teníamos mucha curiosidad y seguro que los oyentes también, por conocer mucho más acerca de tu página web y de tu libro, y también de saber a qué te vas a dedicar más adelante. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad.